Pero Clara Rojas es la nueva directora de País Libre. Liderará acciones de la sociedad civil para buscar liberación de secuestrados civiles. Senador Eduardo Berlano acude a la Procuraduría que lo investiga por tráfico de influencias en el caso de su presunto estado de embriaguez al conducir un vehículo en Barranquilla. Las mujeres reclaman vagón especial en buses de Transmilenio para evitar las 1000 agresiones sexuales que sufren cada día. Presidente Santos firmó la nueva ley del cine con estímulos a la cinematografía nacional. Santa Fe decidirá en su casa la obtención de la 7ª estrella. La ventaja la tiene el cuadro bogotano que regresó a su sede con un decisivo empate. Mañana determinará el técnico Wilson Gutiérrez quiénes jugarán en reemplazo de Centurión y Bedoya, suspendidos para el juego del domingo. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. La situación de orden público en los municipios de Toribío y Jambaló no deja de ser preocupante. Continúan los hostigamientos contra los cascos urbanos e incluso un avión tucano de la Fuerza Aérea se precipitó a tierra en hechos que aún no son claros. Capital Noticias habló con el alcalde de Toribío, Ezequiel Bitonás, quien ve con preocupación las posibles represalias que puedan tomar las FARC contra los habitantes de ese municipio por pedirles que desalojen sus tierras. La Cruz Roja Internacional fue contactada por guerrilleros de las FARC para rescatar a los tripulantes del avión, de los que aún no se sabe si están vivos o muertos. ¡Con seguridad! ¡Estos aviones son seguridad! ¡Si nos están matando! Con protestas y abucheos recibió el municipio de Toribío al presidente Santos, quien reiteró que la desmilitarización de los resguardos indígenas no es una opción. Por su parte, el cabildo indígena se mantiene en pie de lucha. La decisión que tomaron las comunidades me preocupa mucho porque han dicho que van a desalojar al ejército y están allá en la base ordenando desalojar. Y también se han metido a levantar los retenes que pedía la guerrilla. Yo veo como un desgaste muy riesgoso porque por la parte de la fuerza pública pues no pasarán de los gases y todo eso y alguna cuestión jurídica. Pero la guerrilla puede actuar de esa manera. Entre tanto, en la zona rural del municipio de Jambaló persisten los combates entre el ejército y la guerrilla y fue en esa área que se presume cayó el avión Super Tucano de la Fuerza Aérea. El teniente Andrés Serrano y el suboficial Raúl Castillo Moncaliano tripulaban el avión siniestrado. El Frente Jacobo Arenas de las FARC entregaría a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja los restos de al menos uno de los tripulantes de la aeronave. El CICR recibió en su papel de intermediario neutral una solicitud del grupo armado de trasladarse a una zona del Cauca donde al parecer serían entregadas estas personas a la Comisión Humanitaria. Solo hasta que la delegación de la Cruz Roja llegue hasta el lugar indicado por las FARC para la entrega se sabrá si los restos corresponden a los pilotos desaparecidos. Y aunque el gobierno nacional insiste en mantener la presencia militar en las áreas rurales indígenas del municipio de Toribío, las medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas exigen la consulta previa y la concertación con las comunidades cuando las acciones tomadas puedan poner en riesgo la vida de los nativos. Tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como la Declaración de las Naciones Unidas reconocen el derecho a la consulta previa, derecho que ha sido desconocido en Toribío. Tenemos instrumentos que dirían se tiene que concertar, pero ellos dicen para este caso no, y pues desde el gobierno de Uribe, cuando se emitió la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas en el 2007, pues ha dicho, me abstengo de firmarla. Es evidente que por el hecho de polarización, de conflicto en el país, quien paga el precio más alto son los dirigentes, por ejemplo, los sectores que buscan un diálogo social. La protección de la población civil, el respeto a la dignidad indígena y su distancia ideológica del conflicto, además del fin del desplazamiento, han sido solicitudes que los organismos supranacionales como la ONU y la OEA también le han hecho al gobierno colombiano, cuyas estrategias aún no logran mitigar el conflicto. Y cuando allí se les instalan bases militares a su interior, es aparte de eso también un crimen de violación del DIH, el del Derecho Internacional Humanitario. El conflicto
se ha recrudecido por el aumento de pie de fuerza, por la permanencia precisamente también de los grupos armados al margen de la ley. Las medidas cautelares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como la consulta previa, tienen como objeto prevenir de amenazas inminentes a estas poblaciones. Para las organizaciones indígenas, la imposición de medidas puede derivar en la agudización del conflicto. Y estamos en condiciones de garantizar, óigase bien, de garantizar la tranquilidad, de garantizar la seguridad en nuestros territorios. Y a esta hora el gobierno distrital se pronuncia sobre la situación que vive la comunidad de Embera, que ayer realizó una protesta en el centro de Bogotá. Toda la información a esta hora con nuestro compañero Ricardo Pérez. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues una importante reunión que sostuvo el distrito y con los voceros de la comunidad de Embera que se encuentran desplazados aquí en la capital de la República. Pues han salido las conclusiones en las últimas horas y pues para hablar precisamente de este tema nos acompaña el doctor Jorge Rojas, secretario privado del distrito. Doctor, ¿qué conclusiones se llegaron en esta reunión con los voceros de la comunidad de Embera que se encuentra en la capital? Fue una reunión prolongada. Las conversaciones se iniciaron a las 9 de la mañana, terminaron a las 12 de la noche. Con la suscripción de un acuerdo entre las comunidades indígenas Embera Catío, Embera Chamí, el gobierno distrital y el gobierno nacional a través de la unidad de víctimas. El acuerdo pone fin a 10 años de desplazamiento forzado de los pueblos indígenas Embera en Bogotá. Es increíble que nosotros tengamos que llegar a 10 años para resolver un problema humanitario que se estaba presentando de manera dramática en cuanto a las condiciones de vida de las poblaciones embera. Así es que la ciudad puede estar tranquila en el sentido de que hay un acuerdo interinstitucional que permite el retorno a los departamentos del Chocó y al departamento de Risaralda de estos pueblos indígenas y una atención humanitaria que el distrito está brindando en este momento a las comunidades de acuerdo a los acuerdos suscritos, pero también a las responsabilidades que tiene el distrito en materia constitucional y legal. Doctor, ¿se les va a entregar una ayuda económica para que ellos retornen o, digamos, propiamente el distrito va a hacer las condiciones para que ellos regresen a sus lugares de origen? El distrito va a facilitar, el distrito va a aportar hasta donde las disposiciones nos lo permiten. Pero hay que tener en cuenta que los procesos de retorno requieren de unos estándares internacionales. Primero, la voluntariedad. Aquí no se puede obligar a los indígenas a regresar y la mayoría de los indígenas quieren regresar. En segundo, las condiciones de seguridad. Sabemos que hay problemas de orden público en algunas de las zonas de retorno y vamos a trabajar con los gobernadores, con el Ministerio de Defensa, con la policía y con las propias comunidades. Tercero, las condiciones de dignidad, o sea, no es que vamos a sacar el problema y Bogotá se deshace de unos indígenas, no, es que tenemos que asegurar que este proceso se hace con dignidad y por último la sostenibilidad porque hay que asegurar condiciones para que las poblaciones puedan permanecer en sus zonas de origen. Muchas gracias, doctor. Pues desde el momento en que se presentó el paro indígena del día de ayer, pues el distrito ha estado muy pendiente de esa comunidad, les dio alojamiento, esta mañana desayunaron y pues precisamente las reuniones continuarán esta tarde aquí en la Alcaldía Mayor. Esa es la información desde el centro de Bogotá. Ricardo Pérez, Capital Noticias. Muy bien, Ricardo, gracias. La ex secuestrada de las FARC, Clara Rojas, es la nueva presidenta de la Fundación País Libre. La ex candidata a la vicepresidencia de la República estuvo secuestrada 6 años en las selvas de Colombia, al lado de Ingrid Betancourt. La fundación reveló que el secuestro ha aumentado en el país y que Bogotá es la ciudad más afectada por este delito. Clara Rojas, quien por más de 6 años permaneció en poder de las FARC, asumió hoy como nueva directora de la Fundación País Libre con el compromiso de trabajar en contra de este flagelo. Construir y consolidar un país libre, libre de secuestro, libre de extorsión, libre de desaparición forzada. Nos parece que la libertad es un valor por el cual tenemos que seguir luchando en esta democracia. Rojas, en su nuevo cargo, denunció que durante el año 2012 en Colombia se presentaron 81 secuestros que en su mayoría fueron extorsivos. En estos se sigue presentando la participación de las FARC. Hay 3 personas secuestradas en este primer trimestre, de manera que el llamado es a que por favor las liberen, a que a través de la Cruz Roja Internacional y de los comités de las Naciones Unidas, con el alto consejero, que se establezcan los mecanismos de verificación para facilitar esa labor. Y no solo la FARC, el ELN tiene 7 personas. Bogotá, con 16 secuestros, es la ciudad más afectada. Adicionalmente, según la Fundación, en el oriente colombiano se están presentando nuevamente retenes ilegales. Han incrementado también los retenes en las carreteras. Entiendo que en este primer trimestre ha habido 25 retenes y esa es una cifra que nos preocupa. Clara Rojas envió un mensaje al gobierno nacional para que agilice la respuesta a las más de 1000 solicitudes de reparación hechas por las víctimas del secuestro.
El polémico y controvertido secretario del Senado, Emilio Otero, hizo públicas sus aspiraciones a la reelección para ese cargo por quinta vez. Otero es cuestionado por varios senadores que no olvidan sus antecedentes en varios episodios. Nuestro periodista Pablo Bastidas se encuentra en este momento con el senador Luis Carlos Avellaneda. Muy buenas tardes, Pablo, adelante. Muy buenas tardes, Omaira. A esta hora nos encontramos en el Congreso de la República, donde la indignación en algunos frentes de opinión y política ha despertado la intención del secretario del Senado, Emilio Otero, por ser reelegido. Nos encontramos con el senador Luis Carlos Avellaneda. ¿Cuál es la indignación frente a este tema, senador? Bueno, aquí en el Congreso de la República las opiniones están divididas. Unos quieren la reelección del doctor Otero, otros no estamos de acuerdo. En mi caso particular no estoy de acuerdo porque él tiene una sanción de la Procuraduría General de la Nación pendiente de ser ejecutada, porque no me gustó su actuación como secretario en el trámite de la reforma a la justicia, dado que él ha debido declararse impedido por tener un interés directo. Y en tercer lugar, creo que es sano que venga otra persona, que se renueve esa Secretaría General. El secretario se gana alrededor de 300 millones de pesos. ¿También se piensa hacer alguna política para reducir estos salarios tan elevados? Esa es una tarea que le corresponde al gobierno nacional. Allá es donde se debe corregir ese entuerto, y entiendo que haya muchísima indignación de parte de la ciudadanía, porque muchos ciudadanos aquí ni siquiera ganan el salario mínimo legal, y tener salarios tan exorbitantes como que tiene el secretario general, pues obviamente que causa esa indignación ante la inequidad y desigualdad que tenemos en el país. Muchas gracias, senador. Bueno, pues esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde el Congreso de la República. Continúen ustedes con más información. Pablo, y la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el senador del partido de la U, Eduardo Merlano, quien se vio involucrado en un escándalo de tráfico de influencias luego de conducir en aparente estado de embriaguez en la ciudad de Barranquilla. A esta hora continúa la audiencia de versión libre del senador Eduardo Carlos Merlano ante la Procuraduría General de la Nación por el proceso de tráfico de influencias al pedir a dos patrulleros que la comunicaran con su superior después de no dejarse practicar la prueba de alcoholemia. El procurador general ha dicho que será la sala disciplinaria la que debe investigar si hubo o no tráfico de influencias. En este caso negó la nulidad solicitada por la defensa del senador. El señor procurador reafirma la competencia que delegó en la sala disciplinaria y por tanto debemos continuar nosotros con dicha delegación. La defensa del congresista ha dicho que la forma de proceder de la policía que hizo retén es sospechosa y que por eso debe llamarse ante la sala disciplinaria al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al comandante de la Policía de Tránsito en ese entonces. Cada 6 segundos una mujer colombiana es víctima de acoso sexual en el país. Capital Noticias conoció el caso de una de ellas en un hecho deplorable en el transporte público. El llamado a la ciudadanía es a no tolerar este tipo de acciones, a generar sanciones sociales y a no tomar estos hechos como una broma. El día de ayer me desplazaba por uno de los buses articulados de Transmilenio y un hombre, digamos, bien vestido, de manera premeditada, se acercaba de forma permanente a mí, aprovechando mientras el bus frenaba, y en ese momento pues me sentí acosada y lo enfrenté, lo encaré. Diana tuvo la valentía de enfrentar al victimario, pero muchas mujeres acosadas en el transporte público o en escenarios como la calle o el trabajo temen denunciar y sancionar por miedo a la burla o al que dirán. Y la gente simple y sencillamente, digamos, dice, pues quítese el tacón y péguele, y sueltan la carcajada. Era decirle a los ciudadanos que estaban en el Transmilenio que esto no puede seguir pasando en el cuerpo y en la vida de las mujeres. Es muy importante primero no naturalizar ciertas formas de violencia como los piropos, que después de los piropos vienen, por ejemplo, los tocamientos no consentidos. Después de eso puede venir una violencia sexual mucho más fuerte. Y hacer, digamos, la denuncia pública también, si va, por ejemplo, en un escenario del espacio público, gritar, no dejarse asustar, no dejarse amedrentar y generar también una sanción social. El llamado de las autoridades de género en la ciudad es a proteger a la víctima, no callar y a no desistir de la denuncia. Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Bogotá se prepara para la final del fútbol profesional colombiano.
colombiano entre Santa Fe y Pasto. Quienes no puedan ingresar al Estadio El Campín podrán ver el partido desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar en pantallas gigantes. No se permitirá el ingreso de niños menores de 8 años al estadio ni al Parque Simón Bolívar. Desde las 8 de la mañana del domingo 15 de julio, regirá ley seca en el cuadrante comprendido entre las calles 26 y 80 y las avenidas Boyacá y Caracas. No se permitirá el ingreso de niños menores de 8 años a los escenarios donde están ubicadas las pantallas ni al estadio. Las puertas del Estadio El Campín se abrirán a las 2 de la tarde. Las puertas del Parque Metropolitano Simón Bolívar se abrirán a las 2 de la tarde. No se permitirá el ingreso de personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. No se permitirá el ingreso de objetos cortopunzantes o contundentes, entre ellos correas o riatas. No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas. Canal Capital, televisión más humana. Necesitamos la paz para vivir civilizadamente y dejar de morir a destiempo y como salvajes. Guillermo Cano y Sasa. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el canal de Bogotá. La Corte Constitucional se pronunció sobre la norma que obliga a todos los proyectos de construcción de vivienda de interés social a incluir un 1% de las viviendas con destinación especial para atender necesidades de las personas en situación de discapacidad física. Con esta decisión, por lo menos una de las viviendas por cada 100 que sean construidas deberá ser levantada con todas las especificaciones técnicas. El alto tribunal explicó que la ley obliga a las constructoras sin excepción a dedicar un porcentaje fijo de sus proyectos a las personas que tengan un tipo de discapacidad física o mental. La Corte declaró constitucional el parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 1114 del 2006, porque en ella se obliga a las constructoras que trabajen con capital privado o público a dedicar un porcentaje fijo de sus proyectos a esta población. Luego del anuncio del distrito de aumentar los operativos en contra del hurto de teléfonos celulares, la policía capturó a 36 delincuentes y recuperó varios aparatos de alta tecnología. En las localidades Mártires y Kennedy, la policía de Bogotá realizó en las últimas horas un operativo en contra de las bandas dedicadas al hurto de celulares. La avenida Caracas, la carrera 13, la carrera 10ª, la carrera 7ª, y es así que en las últimas 24 horas la Policía Nacional, resultado de estos operativos, se logra la captura de 36 delincuentes. El operativo hace parte de una ofensiva contra este delito anunciada por la administración distrital. No podemos dejar que en la ciudad siga habiendo sitios en los cuales a la luz del día públicamente van a comercializar los ladrones de celulares. Las autoridades lograron recuperar más de 30 celulares hurtados que podrán ser devueltos a sus propietarios. Engaño es especialmente en la avenida Caracas con calle 13, en esa venta de celulares, engañan al ciudadano ofreciéndoles celulares de alta gama. La persona lo compra y posteriormente cuando se da cuenta de la compra que hace es un jabón, no es un celular dañado. En la última semana la policía incautó más de 1.300 celulares hurtados y cerró 56 expendios ilegales de teléfonos. Estas son las noticias internacionales más importantes a esta hora. La canciller María Ángela Holguín presidirá hoy en Nueva York el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se tratará el informe anual de seguridad sobre la consolidación de la paz. Durante el Consejo de Seguridad se analizará la situación en Medio Oriente, los avances que ha tenido el proceso de paz en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur y la posibilidad de renovar la misión en Siria. La administración Obama, después de más de 50 años, permitió un histórico envío marítimo de mercancías entre Estados Unidos y Cuba,
a través del carguero Ana Cecilia. El barco zarpó desde Miami hacia La Habana con ayuda humanitaria de organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos y de caridad, quienes son los únicos autorizados a mandar mercancías a la isla, además de paquetes que los residentes quieran enviar de Cuba a Miami. El envío de la ayuda no supone la suspensión del bloqueo económico que persiste sobre la isla porque la carga no tiene ningún fin comercial. A partir de ahora, la International Port Corps hará un viaje semanal como el de ayer. México ha firmado el acta Acuerdo Comercial contra la Falsificación, el mismo acuerdo que rechazó el Congreso de los Estados Unidos y los países de la Unión Europea por creer que el convenio viola algunos de los derechos de los usuarios de la red, como la privacidad, y muchos contenidos sensibles de la información podrían ser censurados, coartando la libertad de expresión y prensa. 11:21, bienvenidos señoras y señores. Es tiempo para los deportes en Capital Noticias. Empate anoche en Pasto, 1-1. Independiente Santa Fe tiene la ventaja ahora por ser local. Santa Fe corroboró la tendencia estadística y, como lo hizo en las últimas visitas al Estadio Libertad de Pasto, volvió a sumar, esta vez en el juego de ida de la final. La noche fue para los jugadores de la tierra. Primero, un hijo de la casa, Kevin Rendón, demostró que lo que se hereda no se hurta, y tal cual lo hacía su padre en Millonarios, el sanjuanino Carlos Rendón, marcó de tiro libre. Julián Quiñones fue profeta en su tierra. El tumaqueño marcó el gol de la igualdad que tiene celebrando a los Cardenales. Sacamos un buen resultado, un resultado positivo. Venimos a hacer las cosas bien, como siempre lo hemos hecho, y ahora esperar rematar en casa este gran resultado que sacamos acá de visitante. El espigado zaguero central hace parte de las nuevas promociones Cardenales. Su anotación fue la primera como profesional y le permitió graduarse con honores en la titular del Santa Fe. Venía buscando los partidos anteriores, no lo había encontrado, pero ahí, gracias a Dios lo encontré, y de qué manera, y a una gran final como esta. El joven defensor tendrá que hacer pareja en los últimos 90 minutos de la final en el Campín, junto a Francisco Mesa por la ausencia de Germán Centurión, quien no estará por acumulación de tarjetas amarillas. El técnico de Independiente Santa Fe, Wilson Gutiérrez, está tranquilo, pero no confiado. Santa Fe le comenzó a colocar las puntas a la séptima estrella con el empate 1-1 en Pasto. Partido muy bravo, un partido de final, con un rival que juega bien, que va al frente, que es ordenado. La verdad que fue un buen resultado. Es cierto que faltan 90 minutos en Bogotá, pero también es evidente que cerrar como local y con todo a favor de la causa cardenal es un factor que no se puede desconocer. La idea es ir a hacer un gran partido allá y salir con todo. La serie está abierta y Santa Fe deberá hacer respetar su localía para dar la vuelta olímpica, por supuesto respetando a un rival que se caracteriza por su buen desempeño como visitante. Yo lo veo desde el punto de vista de que logramos empatar después de que vamos en contra, pero definitivamente todo está parejo. Vamos a Bogotá y arrancamos los dos de 0 igual. Faltan 90 minutos en Bogotá y la séptima estrella se ve cada vez más cerca en el firmamento de la capital para el León. Eso suponen los hinchas santafereños que desde anoche están viviendo su propia fiesta. Banderas, pitos, disfraces y mucha pasión fueron los ingredientes de la fiesta de los hinchas cardenales. Vamos a ser campeones, la séptima campeón. Gracias, vamos con tu alma, amigo, vamos. Vieron atentamente cada jugada del partido y cuando llegó la anotación de Julián Quiñones, el júbilo llegó a la Plaza de Bolívar. Quiñones es un crack, lo veremos en 2 años en el Barcelona. Algunos hinchas al final del partido fueron cautos en sus apreciaciones. No toca desmeritar un paso, ahí estamos, paso a paso, la ilusión está. Con el empate a un gol en el Estadio Departamental Libertad, la final sigue abierta y los hinchas santafereños seguirán alentando a su equipo. Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como la primera vez. Ya el plantel cardenal está en la capital de la República, tendrán asueto esta tarde y a las 7 de la noche concentración una vez más. Calma y seguridad en la delegación de Independiente Santa Fe, que en esta mañana ha vuelto a su sede habitual, la ciudad de Bogotá. El protagonista del único tanto santafereño anoche en la casa del Deportivo de Pasto está confiado en lograr el título. Sí, mucha felicidad ante todo y muy contento por haber marcado ese gran gol. Creo que cada vez nos acercamos mucho más al gran objetivo que queremos, que es ser campeón. Un valor importante durante todo este recorrido hacia el título no podrá jugar el domingo, Gerardo Bedoya. Eso sí me tiene bastante triste, pero bueno, tocará confiar en los compañeros, en Dios y en que vamos a obtener el campeonato. Y hacer mucha fuerza desde la tribuna. Bastante. El técnico ya ha enviado un mensaje muy claro a la afición santafereña. Que el domingo nos acompañen, que nos alienten durante los 90 minutos
hagan sentir al rival que están de visitantes y que nosotros somos local, que eso es muy importante para nosotros. El plantel profesional tendrá asueto esta tarde. A las 7 de la noche volverán a su sitio de concentración, el cual abandonarán definitivamente el domingo para jugar ante el Pasto el partido de la historia. Los nariñenses están tristes, pero no se sienten eliminados en la final. Desde el comienzo, el equipo local asumió su papel de protagonista. Intentó en el minuto 3 superar la resistencia defensiva de Independiente Santa Fe. Los ataques del equipo local dieron fruto. 26 minutos después de comenzar este primer duelo de la final, Kevin Rendón se acomodó, miró y lo logró. Un golazo, un verdadero golazo en esta fiesta de la final. No me sirve de nada el gol. La verdad lo único que quería era ganar. Quedo muy triste. La verdad no tengo palabras ahorita. Muy triste, muy desilusionado. Después de esta brillante anotación, Independiente Santa Fe comenzó a trabajar en procura del empate. Una y otra vez estuvieron cerca. Tan cerca que al cierre de la primera etapa, Quiñones, nacido en Tumaco, departamento de Nariño, le dio el empate al visitante. Un sabor uno porque 1-0 había sido importante, ya hacía acá el primer tiempo y nos empatan. En el segundo periodo, los nervios un poco evitaron que el Deportivo de Pasto asumiera su rol frente a la defensa de Independiente Santa Fe. Hubo una acción que pasará a la historia. Penal o no en la mano de Centurión. Segundo tiempo tuvimos, creo que un penalti legítimo y el árbitro no sé qué, dijo que no, pero bueno, es el fútbol. En la saga del Pasto hay ansiedad por lo que viene el próximo domingo. Ya pensar en lo que pasó, los errores que tuvimos, los aciertos que tuvimos y ir a Bogotá a hacer un buen partido. El conjunto nariñense se jugará su definitiva carta el domingo en el Campín. Gracias por su compañía, una pausa en Capital Noticias y tras ella estará con ustedes Omaira Morales. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Quiero que todo el mundo escuche, que escuche lo que está sucediendo en este país. Nuestros hermanos y familiares no eran asesinos. Liz Porras, rapera, hermana de Fair Leonardo Porras, falso positivo. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. En el Congreso de la República empieza a tomar fuerza la ley marco para la salud. Lina Pulido, muy buenas tardes. ¿Y cómo avanza este importante tema para los colombianos? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues alta cirugía al sistema actual de salud es la invitación que hace la representante de la Cámara, Gloria Estela Díaz Ortiz, aquí en el Congreso de la República, a usuarios, representantes de la salud y al secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo. Que se acabe la intermediación, que las EPS se dediquen a prestar servicios y que no manejen mal los recursos públicos. El secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirma que es necesario reformar el actual sistema de salud y además promueve el referéndum. Nosotros creemos que hay que hacer una ley estructural, pero al mismo tiempo queremos que a través de un referéndum se manifieste toda la comunidad colombiana con respecto primero a derogar la ley 100 y crear ese nuevo proceso de lo que va a ser la salud para todos y cada uno de los colombianos en forma universal, gratuita y con equidad. Estaremos pendientes de la respuesta de los congresistas aquí desde el Congreso de la República, si hay o no reforma a la salud. En otras informaciones, Mónica Roa, representante de Women's Link Worldwide, le ha contado a Capital Noticias que recibió una denuncia de Ilva Miriam Hoyos. Ella es procuradora delegada de la Nación por una tutela que interpuso con 1.201 mujeres. A mí me preocupa personalmente no lo que pueda pasar conmigo, porque creo que es una denuncia que no tiene ningún sustento jurídico, sino me preocupa el precedente que sienta para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacer uso de la tutela y que tenga que empezar a preocuparse porque de pronto, como respuesta a la tutela, lo vaya a denunciar penalmente. Recordemos que Mónica Roa ha promovido la despenalización del aborto, que ya fue sancionada por la Corte Constitucional en el año 2006. En este momento su tutela y la de 1.201 mujeres es la del derecho a la información para que este derecho se garantice en Colombia. Esta es toda la información desde el centro de la capital. Sigan ustedes en estudio. Lina Pulido, Capital Noticias.
El presidente Juan Manuel Santos presentó en el Palacio de Nariño la nueva ley del cine, que desde hace meses venía siendo impulsada por el Ministerio de Cultura. El evento contó con la asistencia de más de 500 invitados especiales, actores, productores cinematográficos. Fue amenizada por la Orquesta Sinfónica Nacional. La nueva ley busca fomentar el territorio nacional para el rodaje de obras cinematográficas, beneficiando a todo el sector cinematográfico colombiano, tanto a los productores como a quienes ofrecen servicios en producción y postproducción. Que hoy sale al mundo a dar una gran noticia. Colombia es el nuevo destino del cine mundial. Es importante que Colombia tenga ese contacto con el mundo exterior, es importante que Colombia se ponga en el mapa como locación. Siempre que salíamos a las ferias internacionales, a los festivales, nos decían, nos encanta Colombia, amamos Colombia, ustedes son lo máximo, pero necesitamos un incentivo para poder ir. Incentivar la producción de películas en Colombia y fomentar la contratación de empresas colombianas de servicios cinematográficos para el fortalecimiento de esta industria en el país. Convertir a Colombia, que tiene las mejores oportunidades en este momento para hacer escenario internacional. Es una muy buena oportunidad de trabajo y también pues no solo de mostrar la buena imagen del país, sino mostrar a Colombia como un destino atractivo. A esperar grandes producciones, porque esta es una industria que se necesita mucha creatividad, mucho talento y dinero. El fondo de las contraprestaciones será de 25.000 millones de pesos que saldrán del presupuesto nacional y en 5 años entraría a Colombia por la ley más de 200 millones de dólares con la creación de más de 4.000 nuevos empleos. Va a permitir un crecimiento, un desarrollo de la industria cinematográfica nacional, específicamente de unas posibilidades de empleo para el sector audiovisual de la ciudad de Bogotá. El comandante de la Fuerza Aérea acaba de confirmar la muerte de los 2 tripulantes del avión Tucano que se precipitó ayer a tierra, el suboficial Oscar Castillo y el teniente Andrés Solano Lemus. Ampliación de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche. Por ahora los dejamos con Amparo Peláez y al mediodía. Que tengan una buena tarde.